Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de conferencias del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 44 de fase A titulada El yo de la traición. Pues acá vamos a ver el día de hoy un yo que es tan importante trabajarlo en la obra, pues que le dedicamos una conferencia completa para explicar pues cómo este yo se procesa a través de nuestra máquina humana. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp el inicio de la conferencia y ya pronto estaremos dando inicio a este tema tan importante del día de hoy. A las personas que quieran compartir el enlace de inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento, de manera pues que las personas pues puedan participar de la conferencia en vivo y pues si les surge alguna pregunta pues puedan dejarla en los comentarios y de esa manera pues ahondamos un poco más en el tema del día de hoy. Inicio a este tema tan bien, bueno, dándole la bienvenida a todas las personas que se unan a la conferencia en el en vivo y a las personas pues que se unan de manera diferida. A los que nos dejan sus saludos, pues los invitamos a decirnos o a comentarnos desde dónde nos saludan. Y pues los invitamos también a que si tienen alguna pregunta, si a lo largo que vamos desarrollando la conferencia, pues les surge alguna inquietud o si tienen algún aporte también respecto a este tema, pues pueden dejarlo en los comentarios y de esa manera pues vamos profundizando un poco más en la conferencia del día de hoy. Entonces estamos revisando el audio y que esté corriendo bien el internet. Bueno, veo que aparentemente sí. Vamos a ir dando inicio entonces a la conferencia del día de hoy. Entonces, acá tenemos la conferencia movida. Ok, acá sí. Entonces, el yo de la traición. Conferencia número 44 de la fase A. Vamos a iniciar hablando del objetivo de esta conferencia, que es comprender cómo está compuesto el yo de la traición y cómo vamos a hacer para trabajarlo dentro de nosotros mismos. Entonces, conocer cómo están estructurados todos los defectos a través de la traición, porque todos se manifiestan a través de nuestra máquina, consumen nuestra energía a través de este mismo proceso que tiene el yo de la traición. Entonces, iniciemos hablando de lo que es la traición. Y allí vamos a ver que la traición pues es incumplir o adulterar un pacto. Entonces, cada vez que hacemos un acuerdo de algo, que ofrecemos algo y no lo cumplimos, allí se está generando una traición. Entonces, vemos cómo hoy en día incluso este defecto psicológico está tan alimentado en nosotros que ya no es como se hacía tiempos antes, que cuando se hacía un acuerdo, pues simplemente se decía de palabra, las personas pues se daban la mano y ya acordaban el pacto y ambas personas respetaban ese pacto. Hoy en día no, hoy en día vemos pues que entonces ya incluso hay que hacer documentos legales que obliguen a las personas, porque si no se tienen pues ese tipo de documentos que obliguen a la persona a cumplir lo que prometió, pues la persona pues fácilmente pues no cumple. Incluso si lo vemos a un nivel, digamos, más sutil en nosotros, pues muchas veces nos comprometemos con alguien de nuestra familia o con nuestra pareja o incluso con nuestros hijos. Les decimos, bueno, no, que si te portas bien te vamos a comprar un helado ahora en la tarde y resulta que ahora en la tarde pues no, el helado no se compra
o sencillamente lo ofrecemos para que el niño haga lo que le estamos pidiendo, pero en realidad en ningún momento la idea fue cumplirle lo prometido. Entonces eso tenemos que observarlo en nosotros porque allí estamos cayendo en lo que es la traición. Cuando le ofrecemos a nuestra pareja amarlo para toda la vida y resulta que pues en algún momento bajo alguna circunstancia pues entonces procedemos a separarnos, pues allí también estamos viendo pues cómo se incumple ese pacto que supuestamente pues iba a durar toda la vida y no dura porque sencillamente pues nuestros defectos psicológicos nos terminan convenciendo de que no pasa nada si cumplimos o no cumplimos un pacto. Entonces allí debemos observar porque para la ley divina pues el delito de traición pues es juzgado muy fuertemente. De hecho, el defecto psicológico de la traición por el que se procesan todos nuestros defectos psicológicos pertenece a la última infradimensión en el planeta y dentro de nosotros. Entonces es ese delito que para la ley divina pues está mucho más penado. O sea, cuando estamos cometiendo un delito de traición, pues estamos vibrando a esos niveles donde recordemos que las leyes de esas infradimensiones del planeta, o sea, las más alejadas de la tercera dimensión, pues están sometidas a leyes que son pues muy pesadas, muy densas. Entonces, ¿cuál es el pacto más importante que nosotros tenemos cuando estamos en la existencia? Pues es que cuando uno llega al conocimiento y está dispuesto a hacer la obra, cuando uno decide, toma esa decisión tan importante, o sea, sí me voy a comprometer a autorrealizarme en esta existencia, o sea, sí estoy dispuesta a hacer todo lo que esté a mi alcance para llegar a la autorrealización de mi ser. Entonces allí, cuando uno está dispuesto a hacer la obra, se compromete a trabajar, cueste lo que cueste, encarnar al Cristo interior. O sea, hacer ese trabajo de llegar a desarrollar esos 5 cuerpos de la primera montaña, unirse a los cuerpos de la sexta y séptima dimensión, a Buddha y Atman, y de esa manera encarnar al Cristo interior. Entonces, ese es el pacto que toda persona pues trae cuando viene a la existencia, o sea, el hacer el trabajo de cristificarse, pero termina, digamos, estableciendo el pacto como tal cuando toma la decisión de hacer el trabajo de la gran obra. Entonces allí pues está ese pacto que hacemos con nuestro ser de llegar a la autorrealización íntima del ser. El Maestro Jesús pues nos mostraba en su drama cósmico, de hecho como lo veíamos incluso en conferencias anteriores, como ese drama cósmico pues no es propiedad exclusiva del gran Kabir, el Maestro Jesús, sino que ese proceso que él mostró con su vida para fijar en la mente de las personas a lo largo del tiempo ese drama, pues es para que las personas tengan presente cuál es ese camino que va a desarrollar cualquier persona, que va a transitar cualquier persona que vaya a hacer este trabajo de cristificarse. El Cristo nace, crece y tiene que sacar a los mercaderes del templo que vienen a simbolizar pues a todos nuestros yoes causa. Entonces vamos a ver que cuando la persona inicia este trabajo pues siempre va a estar en presencia no solamente de los traidores, de esos 3 traidores que vamos a mencionar en esta conferencia, sino que también vamos a encontrarnos con los enemigos del Cristo. Y es que el Cristo secreto, que es el Señor de la gran rebelión, que viene a hacer todo ese cambio radical dentro de nosotros, pues es rechazado por los sacerdotes, por los ancianos y por los escribas del templo. Entonces vamos a ver qué es lo que son esos sacerdotes, esos ancianos y esos escribas del templo. Entonces, los sacerdotes vienen siendo, porque todo esto pues se da interno en nosotros, o sea, recordemos que el Cristo es una fuerza interior que está en potencia
en nuestras glándulas sexuales y que vamos a hacer ese trabajo interior para desarrollarlo. Entonces esos enemigos del Cristo que empiezan por los sacerdotes, pues esos sacerdotes vienen siendo los yoes célibes dentro de nosotros que no les interesa la práctica del suprasexo, que no les interesa la vida en pareja o que llevan a que haya esas malas relaciones con la pareja. Y es porque esos yoes célibes pues no ven en la relación de sexo pues algo que deba trabajarse. Entonces siempre van a generar esa mala voluntad de que no, es que mi pareja no me complació o es que me trató mal, no, es que me siento mal, no, es que no quiero hacer la práctica por esto otro. Esas excusas que siempre van a presentar nuestros yoes en contra de la práctica de sexo o a llevar esa mala relación, o sea, que nos quieren llevar a tener una mala relación con la pareja, son esos yoes célibes dentro de nosotros que representan esos sacerdotes del templo y que veíamos pues en el drama cósmico del Maestro Jesús. Están también los ancianos que vienen a representar pues todos esos señores de casa, esos malos hábitos o esos hábitos que tenemos cuando llegamos al conocimiento y de los cuales no nos queremos desprender. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un patrón de vida donde normalmente pues comparto con mi familia, salgo con mis amigas, veo series con mis hijos o hago tales viajes en el año o cada tanto tiempo. Entonces, esos hábitos que uno tiene y que cuando empieza este trabajo, pues esos hábitos empiezan a querer pues mantener su espacio, mantener ese alimento que le dimos hasta el momento en que llegamos al conocimiento. Entonces siempre van a estar como tratando de mantenernos allí con esos hábitos y van a generar esa resistencia para que se haga el trabajo del desarrollo del Cristo. Entonces siempre vamos a estar como que renuentes, como que, ay, es que si ahora no me reúno con las amigas, entonces siento que ahora me rechazan, es que siento que ahora no, o sea, se van a sentir mal porque ya no compartimos o porque ya no nos reunimos a hablar mal de las que no viene o nos reunimos a hablar mal de esa época en la que trabajábamos o en lo que hemos hecho hasta ahora o en criticar a nuestra propia pareja. O sea, ese no seguir haciendo aquello que hacíamos hasta el momento en que llegamos al conocimiento, esos vienen a representar esos ancianos, o sea, esos hábitos viejos en nosotros que no queremos trabajar para eliminar. Por acá nos saluda Edith Elisa desde Paraguay. Bueno, bienvenida Edith. Por acá nos saluda Orlando. Bienvenido Orlando, como siempre. Edith también, como siempre. Y Antonello, buenas noches. Saludos a todos los amigos de la conferencia. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por participar. Bueno, entonces esos ancianos que representan nuestros viejos hábitos siempre van a estar reclamando ese espacio que hasta que llegamos al conocimiento le dimos y van a estar allí, o sea, así como que generándonos ese dolor de, ay, es que, ¿cómo le digo a mis amigas que no? ¿Cómo le digo a mi familia que ahora no le veo interés a irme de viaje, pasear, gastar mi energía, atrasarme en mi trabajo interior? Entonces siempre van a estar queriendo generar esa resistencia porque son enemigos del Cristo, enemigos de que nazca esa fuerza revolucionaria dentro de nosotros. Y están los escribas del templo, recordemos el templo es nuestro propio cuerpo físico, los escribas vienen siendo esos yoes intelectuales dentro de nosotros mismos. Esos yoes intelectuales de todos esos conceptos que tenemos donde todo estamos tratando de justificarlo. Entonces, esos yoes intelectuales que buscan incluso buscar más conocimiento. No, es que sí, yo estoy viendo las 75 conferencias, pero entonces ahí hablan de un maestro, quiero buscar los libros de ese maestro. Ahí hablan, entonces, hablaron de, no sé, en alguna conferencia mencionaron la Matrix, que es la forma en que, pues,
digamos, fuerzas negativas tratan de dominar al mundo. Vamos a ver la película. No es que vamos a preguntar si no hay unos libros que podamos leer para documentarnos, y allí está la persona tratando de buscar en esos conocimientos externos algo que no vamos a encontrar externo, sino de manera interna. Entonces, pero estos yoes escribas, pues siempre que en el drama cósmico pues representaban esos conocedores de la ley, pues nos van a llevar a querer, ¿no? Es que queremos saber más porque con la lectura vamos a llegar a tener más argumentos, y resulta que, como hemos mencionado en otras conferencias, el hecho de estar buscando más argumentos, más información, más conocimiento subjetivo, pues en realidad nos dificulta cada vez más el trabajo. Porque en la medida en que nos llenamos de conceptos, pues lo que hacemos es que le damos como que a la mente mucho más alimento para esa parte activa y pasiva del alimento de cada uno de nuestros yoes. Entonces, pues allí van a estar todos esos yoes intelectuales en nosotros, todos esos que hemos alimentado hasta ahora, que a veces pues incluso nos pueden generar resistencia, por ejemplo, hacia la práctica del desdoblamiento astral consciente, donde, no, pero es que yo he leído muchísimo sobre eso, ahí dicen que lo leí de una persona, un científico que decía esto y esto otro, y leí de tal otro que decía esto, no, pero déjame buscar a ver qué dice fulano de tal, no, y vi en un TikTok que por allá una actriz decía también esto de esa práctica. Entonces buscamos es llenarnos cada vez más de conceptos que, como les decía, pues terminan formando dentro de nosotros esos muros que muchas veces nos muestran astralmente, que son conceptos y más conceptos que van formando esos muros y que nos incluso nos generan mucho estancamiento en el trabajo interior, porque recordemos que no se trata de tener un conocimiento subjetivo, sino de desarrollar un conocimiento objetivo a través de las prácticas. Entonces, aparte de estos enemigos del Cristo, pues también tenemos lo que son los tres traidores, que es el tema pues fundamental de la conferencia del día de hoy, que aprendamos a observar esos tres traidores dentro de nosotros mismos, esos tres traidores que se mostraban en el drama cósmico del Maestro Jesús. Entonces cada uno de nosotros lleva en su psiquis a los tres traidores. Esos tres traidores que veíamos en el drama del maestro, pues está Judas, el demonio que representa al demonio del deseo, está Pilatos, que representa al demonio de la mente, y está Caifás, que representa el demonio de la mala voluntad, porque este yo de la traición, pues es un demonio que tiene estas tres cabezas: deseo, mente y mala voluntad. Entonces vamos a ver cómo se procesan esos tres traidores. Vemos que en el drama cósmico pues está ese demonio del deseo, que es el Judas, fue un discípulo del Maestro Jesús, de hecho pues el que estaba mucho más adelantado, representa a todos nuestros propios deseos, todas esas tentaciones, esas fascinaciones del mundo físico, o sea, todos aquellos deseos que nos llevan a perder nuestra energía en cada uno de nuestros centros de nuestra máquina humana. Entonces allí vemos cómo en el drama pues se mostraba Judas dándole, vendiendo al Maestro Jesús primero por 30 monedas de plata. Entonces de esa misma manera pues se procesa el deseo en nosotros, donde cada vez que cedemos a un deseo, que en lugar de observarlo y pedirle muerte al deseo, pues entonces cedemos ante el deseo, allí estamos vendiendo a nuestro Cristo, o sea, cambiándolo por esas 30 monedas de plata. Entonces, esto quiere decir, como vemos acá, que nuestros deseos venden en el mundo físico al Cristo, que viene siendo ese fuego, esa fuerza interna en nosotros, que en lugar de rescatarla e irla desarrollando en nosotros cada vez que practicamos la muerte psicológica, o sea, observamos el deseo
y pedimos muerte, allí rescatamos ese fuego, eso lo veíamos en conferencias anteriores, pero ¿qué hacemos? O sea, no, nosotros por sentir ese placer, que son esas 30 monedas, entonces no, pues yo prefiero mis 30 monedas, prefiero el placer que me da el ego y entonces entrego ese fuego. Entonces el deseo es la fuente de toda fuerza, ya lo hemos hablado, porque representa ese ánimo de hacer. Entonces ese fuego que anima cualquier cosa, que incluso pues es lo que mantiene a los dioses en el éxtasis de crear. Cuando entregamos el deseo, pues se genera es la esclavitud, porque entonces ese fuego, ese ánimo que podíamos haberlo rescatado para el trabajo de desarrollar nuestra conciencia, se lo entregamos al defecto psicológico y allí lo que hacemos es hacernos más esclavos al deseo. O sea, por ejemplo, si uno tiene una persona que tenga, hablábamos en la conferencia anterior y en las prácticas que hemos visto últimamente de los yoes de la lujuria, hablábamos cómo los defectos psicológicos generan ese deseo, o sea, ese ánimo por ir a alimentar un defecto psicológico y podemos poner un ejemplo con un yo de lujuria. La persona siente ese ánimo, por ejemplo, de ir a ver pornografía y entonces esa fuerza que siente ese ánimo por ir a entregarle su energía a mirar pornografía, pues cuando la persona va y mira la pornografía, va generando cada vez más esclavitud, porque cada vez le va entregando más su energía al defecto, ese defecto cada vez va agarrando más fuerza, porque ese deseo es fuerza, le vamos entregando cada vez más fuerza y esa fuerza hace que cada vez que tenemos una oportunidad de ver pornografía, pues la persona cada vez va teniendo menos fuerza por negarse a ese defecto psicológico. Pero ¿qué pasa? Cuando uno dice, o sea, es que este defecto me controla, es que no puedo, es que necesito ir a alimentarlo, es que aunque sea un poquito que mire, si es el defecto de la pornografía, entonces esa fuerza que tiene el defecto, cuando uno dice, o sea, no, ya espérate, o sea, en lugar de alimentar el defecto, o sea, ¿qué es lo que siento? O sea, ese ánimo que uno siente que lo está haciendo es que siente que ya que suda, que se pone nervioso, que se angustia, que tiene esa desesperación por ir a alimentar el yo, esa es la fuerza del yo. Cuando uno empieza a trabajar cada detalle que va observando en su máquina humana, que siento esta desesperación, esta angustia, me sudan las manos, tengo calor, estoy en desesperación, o sea, ¿qué pasa? Empezamos a trabajar en eliminar cada una de esas sensaciones, la emoción, cada pensamiento que se ha ido generando. De esa manera que vamos eliminando todo lo que se va sintiendo allí y que está generando esa fuerza en el deseo, allí es donde vamos a rescatar todas esas chispas de conciencia y de esa manera vamos a recuperar el ánimo. O sea, vamos a ir dejando de ser esclavos de ese deseo. De la misma manera, un defecto, por ejemplo, de la ira, que viene alguien y nos ofende y se siente ese deseo de gritarle a la persona, pues en la medida en que esas ganas de gritarle pues es más fuerte, allí es porque tiene más energía ese defecto. Y cuando trabajamos entonces por eliminar ese deseo en cada uno de sus detalles, también vamos a recuperar mucha más fuerza a la hora de negarnos en cualquier otro aspecto o en cualquier otra situación donde se manifieste el mismo yo o uno similar. Entonces, por eso es que entregarnos al deseo genera esclavitud, porque cada vez que nos vamos entregando ese fuego, vamos entregando ese ánimo, vamos entregando esa fuerza y esa fuerza que le vamos entregando el yo va haciendo que tenga pues cada vez más poder sobre nuestra máquina. Entonces, cuando lo que hacemos es negarnos al deseo, no le entrego mi energía. O sea, sí, voy a sentir un placer, pero ese placer de una vez se termina. O sea, ese placer es efímero. O sea, ¿qué es lo que, todo lo que tiene que ver con el ego, recordemos que es transitorio. En cambio, la conciencia es lo único real y verdadero en nosotros y que no pasa. Entonces, por ese placer efímero, entrego mi propio Cristo interior,
Entonces, cada vez que estamos frente a ese deseo que nos está generando esa fuerza por alimentar el ego, pues allí tenemos que observar nuestra fuerza, nuestro Cristo interior, y pues negarnos al deseo y de esa manera recuperar la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que busca el deseo? Pues este yo del Judas es el enemigo de la naturaleza y es porque impide toda creación, acabando con el fuego que se necesita para nacer. O sea, esa fuerza que necesitamos para ir a hacer la práctica del suprasexo, pues cuando no tenemos ese fuego, no tenemos ese ánimo, pues entonces no se tiene el ánimo tampoco para ir a hacer nuestras prácticas y por ende pues esa práctica del nacimiento espiritual. Entonces cada vez que practicamos la muerte psicológica a cada uno de nuestros deseos, pues estamos generando esa fuerza, ese fuego para ir a la práctica del suprasexo. Recordemos también que si uno no muere al deseo, esos deseos que se manifiestan en todo nuestro diario vivir, de instante en instante, pues no estamos rescatando las chispas de conciencia que son las que necesitamos para hacer la práctica del suprasexo. O sea, en la práctica del suprasexo se condensan las chispas que hemos liberado durante el trabajo de muerte a lo largo de todo el día. Si no liberamos las chispas, pues no va a haber nacimiento. Entonces, por eso este yo es el enemigo del nacer. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este defecto psicológico? O sea, este aspecto del Judas que tiene nuestro fuego atrapado, pues negándonos al deseo, porque de esa manera vamos a recuperar ese fuego, vamos a recuperar ese fuego del Cristo. Por eso la enseñanza del maestro Judas que dice, dichoso aquel que ve en mi luz la luz de mi maestro. Porque allí, o sea, de hecho, como estamos viendo acá en la imagen, o sea, en ese yo, en ese diablito que tiene, que genera ese deseo, allí está contenida esa luz del Cristo. Entonces, por eso la enseñanza del maestro, o sea, dichoso aquel que ve en la luz del deseo, en ese fuego, en ese ánimo del deseo, ve internamente la luz del Cristo. Entonces es observar en cada situación donde se presenta ese deseo de masturbarnos, ese deseo de ir a fornicar, a expulsar nuestra energía creadora sexual del cuerpo, ese deseo de gritar, ese deseo de pelear con la pareja, de discutir, ese deseo de adulterar, porque necesitamos tener esos yoes de orgullo alimentados de que alguien, que otra persona nos diga un halago, nos diga algún piropo. Entonces, esos yoes adúlteros están buscando eso, están buscando es obtener ese fuego. Cuando nosotros vemos en cada una de esas manifestaciones, pues vemos, ajá, pero en esa manifestación allí está mi Cristo, en ese yo que quiere adulterar, en ese yo que se quiere fijar en otra persona, en ese yo de orgullo, en esos yoes vanidosos, en los yoes de gula, en los yoes de la avaricia, de la codicia, en nuestros yoes ladrones. Cuando vemos, por ejemplo, algo por allí mal puesto y decimos, ah, pero o sea, algo en la calle, o sea, no es de nadie, lo va a agarrar cualquier persona. Y pues, ¿qué nos importa que lo agarre cualquier persona? De nosotros no es. O como también puede llegar a suceder, es un celular, usted lo puede tomar, pero ese celular va a sonar. Y uno puede decirle a la persona, sí, miren, yo estoy aquí en tal parte, vivo en tal parte, venga a buscarlo. Entonces, trabajar esos yoes, porque no es solamente reprimir el yo, no es que, ay, no, yo porque estoy en el conocimiento, ahora si veo un celular, lo agarro y voy a esperar que la persona llame. No, ¿qué se presenta cuando lo veo? Porque allí tenemos que juzgarnos despiadadamente. O sea, ¿qué me dijo el yo? Ah, pues el yo seguramente pues quiere es tomarlo y quitarle el chip, que no suene y tengo teléfono nuevo. Entonces, todos esos aspectos que se presentan, pues no es reprimirlos, sino observarlos y eliminarlos para poder rescatar esa luz, ese fuego que está contenido pues en cada uno de esos deseos.
Entonces, por allí veía que se me pasó algo del Judas. Creo que no lo vi en las láminas. No lo vi. O sea, no está en estas láminas. Bueno, pero sí el aspecto de que, o sea, vamos a mencionarlo de todas maneras, que en la enseñanza bíblica sale que Judas, una vez que vendió al maestro, pues lo vende. Déjenme revisar por aquí que había un aspecto que estoy viendo que me falta. Ajá, cuando le da el beso en la mejilla. Y es donde el maestro le dice, o sea, por 30 monedas me vendiste. Y entonces allí vemos cómo uno por esas 30 monedas, o sea, por el placer, vende a su Cristo. Y está el otro aspecto de la enseñanza que es cuando Judas, al haber traicionado a su maestro, pues entonces va y agarra, se va en un burro y con el mecate, el mecate del burro va y se cuelga y se ahorca. O sea, eso dice la enseñanza. Y resulta que es porque debemos ver en el trasfondo de esa alegoría, pues cómo una vez que la persona ya cometió el error, o sea, si ya cayó en el deseo, pues no es llegar a lamentarnos. Porque la persona llega y, ay, bueno, es que no quería ver pornografía, por ejemplo, y resulta que sí, fui y vi. Entonces empieza la persona a caer en una situación de autolástima o de sentirse que no, es que esto es demasiado grande, yo no voy a poder con esto, es que este yo es demasiado fuerte, yo no sirvo para el conocimiento, y va y comete entonces errores más grandes en lugar de sencillamente, si ya cometió el error, pues sencillamente ahora busque cómo hacer el trabajo para que recupere su voluntad, porque justamente ese digamos, ese mecate o esa cabulla con lo que amarran al burro, que el burro viene a representar la mente, pues lo que nos está diciendo es que hagamos el trabajo por recuperar la voluntad, o sea, hagamos ese trabajo de nuestra mente, que nos las dieron fue precisamente para reflexionar, y entonces hagamos ese estudio de ese defecto, cómo nos llevó a cometer el error, y eliminemos cada uno de esos detalles para que volvamos a recuperar la fuerza y no sencillamente caer en esos aspectos de autodestrucción o de esos aspectos de lástima de sí mismo, y donde la persona pues puede llegar en algún momento, no, es que definitivamente no puedo con esto, mejor me suicido, o no puedo con esto, mejor me termino de drogar, o no puedo con esto, mejor me termino de dañar, cuando en realidad pues todo el camino está lleno de pruebas, donde muchas de las pruebas pues vamos a fallarlas, pero no tenemos que ver el drama en la falla, sino sencillamente pues si ya cometimos el error, pues qué es lo que tengo que hacer para corregir, y entonces pues sencillamente cómo recupero mi voluntad, pues vamos a hacer una meditación reflexiva sobre ese defecto que me hizo caer, y de esa manera pues vamos a recuperar esa fuerza. Entonces ese es un aspecto pues que me parecía bastante importante y que veo que no, en otra de las diapositivas que revisé sí las tenía, pero en esta no. Bueno, pasamos a la segunda cabeza de este yo de la traición, que es el Pilatos, ese demonio de la mente. En el drama cósmico estaba representado por el gobernador romano de Judea, que representa todas nuestras disculpas, justificaciones evasivas, escapatorias, a través de las cuales continuaremos siendo exactamente los mismos. Y es que allí vamos a observar, pues así como ese Pilatos en la alegoría, en ese drama del Maestro Jesús, pues sencillamente dijo, o sea, ajá, me están presentando este señor, que lo juzgue, pero, ajá, ¿y cómo hago? No, yo sencillamente le voy a decir al pueblo que lo juzgue, y entonces les mostró, aquí está Barrabás, que era un ladrón, hasta donde entiendo,
una persona con mala conducta y le presentaron al Maestro Jesús. Para Pilatos, él no le vio nada malo al Maestro Jesús, o sea, él dijo, pero yo no veo qué conducta hizo, o sea, qué hizo tan grave como para matarlo, pero dijo, pues no, yo mejor me lavo las manos y se lo entrego al pueblo, que el pueblo decida entre liberar a Barrabás o liberar al Cristo. Y entonces allí fue donde allí fue donde el pueblo pues sencillamente gritó liberen a Barrabás. Entonces eso pasa precisamente con nuestra mente, que en lugar de utilizarla para lo que nos las dieron, que fue precisamente para hacer esa confrontación con nuestras acciones, o sea, esto que voy a hacer está bien hecho, o esto que voy a hacer es de mi conciencia o no es, y sin embargo pues no lo hacemos. Lo que hacemos es que terminamos justificando a los defectos psicológicos. Ah, no, pero es que cómo no le iba a gritar a la persona si me trató de esa manera, cómo no me iba a pelear con mi pareja si tanto que le he dicho que haga esto de esta manera y no lo hace, cómo no iba a ver pornografía. O sea, yo no estaba buscando pornografía, pero es que en el teléfono eso me salió y bueno, o sea, yo no quería, pero ahí estaba. Entonces nuestra mente, en lugar de hacer el trabajo por lo que se nos fue dada, que fue para hacer la reflexión sobre nuestros comportamientos, no, la utilizamos es para justificarnos, para buscar evasivas, escapatorias y lavarnos las manos, ¿no? Yo no fui, ¿no? Si una persona viene, por ejemplo, y nos da un vuelto, o sea, pagamos una compra y nos entregan dinero de más, la persona dice, ah, pero yo no me equivoqué. O sea, yo pagué y la persona me dio de más. Incluso a veces nuestra mente dice, no, yo ni cuenta me di. Cuando llegué a la casa fue que me di cuenta. Ay, sí se dio cuenta porque no se devolvió y regresó el dinero que le sobró. Entonces allí vemos cómo nuestra mente, bajo la manifestación de cualquiera de estos defectos, pues busca sencillamente esas evasivas para lavarse las manos, tal cual como hizo Pilatos en el drama del Maestro Jesús. Eh, en, la, en ese momento, pues juzgó al maestro, se lavó las manos, dejando que el pueblo eligiera su destino. O sea, dijo, no, yo antes que meterme en esta, porque también estaba, ¿qué podía decir eh, eh, Caifás, que era el otro líder que había, ese jerarca religioso, y dijo, no, yo antes que buscarme problemas con este o buscarme problemas con el otro, yo sencillamente pues me lavo las manos. Entonces, de esa misma manera, hacemos nosotros cada vez que estamos frente a un defecto psicológico o que lo queremos manifestar, lo que hacemos es buscar todas esas justificaciones. La mente siempre va a tener justificaciones y evasivas para que sigamos siendo los mismos, para que nuestro comportamiento no cambie. Entonces, a la mente le toca el papel es de juzgar a cada uno de nuestros defectos psicológicos, de enjuiciarlos con la reflexión. O sea, es que esto que estoy haciendo no es lo que corresponde. ¿Y por qué no eliminé el yo? Entonces allí es donde vamos a reflexionar, allí nos corresponde juzgarnos despiadadamente, porque también muchas veces les he comentado cuando uno dice, ay, no, no, eso no lo pensé. Y no, o sea, juzgarnos despiadadamente implica, no, sí, eso sí lo pensé. Y esto también lo pensé. Y aquello también lo pensé. O sea, vamos a eliminar esos yoes que están allí alimentándose a través de nuestro centro mental y que le estamos dando pues energía al yo a través de nuestra mente. Entonces nuestra mente que se nos dio para reflexionar pues es ponerla a hacer el trabajo por la que se nos dio. Mientras estemos buscando esas justificaciones y esas evasivas pues no estamos haciendo el trabajo por el que nos dieron precisamente una mente que nos sirve para reflexionar. Entonces, ¿qué busca la mente? La mente, o sea, ese demonio de la mente o ese demonio de Pilatos es el enemigo de la sabiduría. Y es que la mente es la encargada de juzgar a los yoes. Y la sabiduría llega con la muerte. Entonces, si no se muere, pues no habrá sabiduría. Entonces, ¿qué pasa allí?
porque este defecto pues no solamente es el enemigo de la sabiduría, sino que es el enemigo del morir. Cada vez que uno practica la muerte psicológica, o sea, cuando uno reflexiona, utiliza esa mente para reflexionar, uno dice, por ejemplo, ajá, ese yo que quiere gritarle al otro porque me ofendió. Ajá, pero cuando uno hace la reflexión, ajá, pero ¿qué quiere el yo? Ah, pues el yo lo que quiere es que me enemiste con esa persona, que le grite. ¿Por qué? Ah, porque mi yo del orgullo también quiere alimentarse, porque ay, es que cómo me va a hablar de esa manera. Ah, ok. Ah, es que mi yo tirano también está diciendo cómo me va a gritar, ese es un empleado y me va a venir a gritar. Ah, pues mira, también el yo tirano. Ah, mira, es que allí empieza uno a comprender varios detalles que se están queriendo alimentar de ese yo cuando uno empieza a hacer la reflexión. Entonces, en esa reflexión que uno empieza a eliminar cada uno de esos detalles, allí es donde se va generando la sabiduría. Esa sabiduría que se rescata precisamente de cuando se practica la muerte psicológica, porque va uno comprendiendo cómo ese yo se mueve en mi máquina. O sea, cómo me hace sentir que me dañaron, que me hirieron, que no, o sea, no puedo permitir que eso suceda. Cuando tiene que ver con los yoes de la lujuria, ay, pero es que cómo no me iba a masturbar, si es que me sentía solo, sola, es que sentía que es que nadie me quiere, no, es que estaba demasiado fastidiado, fastidiada. Entonces, cuando empezamos a observar, ya va, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es esa sensación que siento? ¿Cuáles son esas emociones que siento que me están queriendo llevar a cometer el error? Cuando empezamos a trabajar y a eliminar todos esos detalles, vamos llegando a esa comprensión. Ah, pero es que mira, es esa sensación que me está viniendo, que me está haciendo sentir el yo en el cuerpo, lo que me está llevando a que quiero repetir esa sensación. Pues matemos la sensación. Ah, pero es que me está haciendo pensar en esto y en esto. Ah, pues matemos esos pensamientos. En la emoción se está moviendo de esta manera. Matamos esa emoción. Y estamos recuperando la sabiduría porque estamos llegando a la comprensión de cómo ese yo nos manipula. Entonces allí rescatamos esa luz de la sabiduría y el amor que están contenidos pues en cada uno de los defectos psicológicos. Por eso este yo, o sea, cuando nos vamos hacia las justificaciones, pues es el enemigo del morir porque no nos permite morir. Ah, no, es que no, eso no es tan importante. No, eso yo no lo pensé. No, yo no, eso no lo estaba sintiendo. Esas justificaciones lo que nos está llevando es a no tener la oportunidad de practicar la muerte psicológica y de no obtener la sabiduría del yo, por lo que les decía, o sea, cuando practicamos la muerte estamos en autoobservación, observando cada detalle que se mueve en nuestra máquina para pedirle muerte. Y en esa observación estamos viendo cómo se manifiesta el yo, cómo es esa estructura, cómo me convence, cómo hace que yo lo alimente. Y allí en esa sabiduría, ya habiéndola rescatado, cuando se viene a manifestar un defecto similar o el mismo, ya estoy más alerta porque no, es que ya sé cómo se mueve este yo, me hace sentir de esta manera, me hace pensar esto, me pone en esta condición el cuerpo, me hace que diga o que haga esto. Ya estamos más alerta porque ya tenemos esa sabiduría que hemos rescatado de la práctica del morir. Por eso eh, este demonio de las justificaciones o este demonio de Pilatos, pues es el enemigo del morir. ¿Cómo trabajarlo? Pues juzgándonos despiadadamente, no justificándonos. Y para eso necesitamos hacer el silencio interior para poder escuchar nuestra intuición. Todo lo que se mueva en nuestra mente es defecto psicológico, porque es que nuestro ser no nos habla a través de pensamientos. De hecho, cuando uno se pone, porque una cosa es reflexionar, o sea, reflexionar es yo entro en introspección y empiezo a observar y a pensar, ¿no? O sea, a reflexionar en el sentido de que yo esto que estoy sintiendo, no, esto es el yo. Esto que estoy pensando es del yo, o sea, me está haciendo pensar de esta manera y de esta manera y de esta manera. Entonces allí voy llegando a ese silencio interior que me permite escuchar la intuición, que es la forma en que nuestro Padre se comunica con nosotros. Y de esa manera voy llegando a la comprensión. Entonces digo, ah, pero es que sí pensé esto, el yo también se justificó de esta forma, el yo dijo en mi mente, ojalá se muera,
ojalá le pase esto, esa persona es tan mala que le va a pasar esto y aquello otro. Sí, sí lo dijo mi mente. Entonces, allí practicando la muerte en ese momento a todos esos pensamientos es donde llegamos al silencio interior, donde nos llega por intuición pues la comprensión sobre ese defecto psicológico. Entonces, pues comprender que la mejor manera de pensar es no pensar y pues para poder llegar a ese punto de eliminar este defecto del Caifás, perdón, del Pilatos, pues es estar buscando ese silencio de nuestra mente, utilizar nuestra mente para lo que es reflexionar, o sea, esto que siento, esto que pienso, esto que quiero decir, o sea, buscando el practicar esos cuatro rectos, el equilibrio de nuestros centros, pues allí es donde se va a dar en ese silencio interior, pues la sabiduría de nuestro Padre. Y el Caifás, que viene siendo el demonio de la mala voluntad, pues ya veíamos cómo en el drama del Maestro Jesús, pues ese demonio de la mala voluntad, que era el sumo sacerdote judío, venía siendo el que tenía la influencia, el poder sobre el aspecto religioso de la época. Entonces él, ya conociendo que el Maestro Jesús pues era el ungido, pues no le convenía que él existiera y estaba buscando pues de mil y una maneras eliminar al Cristo. Entonces, ¿qué hizo? Pues él mismo le ofreció las monedas al Judas, él mismo manipuló a Pilatos, él mismo buscó el cómo generar la situación para que le dieran muerte al Cristo. Entonces es porque ese Caifás dentro de nosotros pues es el que tiene nuestra máquina, porque es el que maneja nuestras palabras, nuestras obras y nuestras omisiones. Entonces, Caifás dentro de nosotros, cuando se quiere manifestar un defecto psicológico, pues representa esa energía, esa fuerza, ese ánimo que tenemos hacia hacer lo que el yo quiere. Si tenemos, por ejemplo, ay, es que estoy muy cansado, llegué del trabajo muy cansado, no quiero hacer la práctica de meditación porque estoy muy cansado, pero viene una amiga y nos dice, ay, no, pero vamos a irnos a bailar. Y de una vez ese Caifás dice, bueno, yo rápido más bien me baño, renuevo las energías y me voy a bailar. Ay, ¿por qué entonces no nos bañamos y regeneramos las energías y nos vamos a hacer la práctica? No lo hacemos porque precisamente ese demonio en nosotros del Caifás pues tiene nuestras obras y omisiones, o sea, tiene el dueño de nuestra máquina y es el que nos lleva justamente a tener buena voluntad para todo lo que es el ego y mala voluntad a todo lo que es el trabajo del desarrollo de nuestro Cristo. Entonces, ese Caifás se sintió amenazado en su poderío y buscó precisamente la crucifixión del Maestro Jesús. Entonces, en la enseñanza era lo que estábamos hablando, que genera buena voluntad para alimentar el ego y mala voluntad para alimentar la conciencia. Pero entonces, este enemigo del Cristo, ¿qué es lo que busca? Pues es el enemigo de la verdad. El enemigo del Cristo quiere impedir que hagamos la obra de nuestro ser. Entonces es el enemigo del sacrificio por la humanidad, o sea, de que hagamos ese tercer factor. Entonces siempre que vayamos a hacer sacrificio, ay no, que ya, o sea, sí, ya vi todos los temas o empecé a ver los temas y ya quiero empezar a foguearme, pero ay, me da pena. Ay, no, como que no quiero hacer esos volantes. Vamos y hacemos los volantes, ay, ahora me da pena entregarlos. Yo como que voy es mañana porque hoy como que llegué muy cansada. Y es ese Caifás dentro de nosotros que está generando toda esa mala voluntad. Entonces, siempre que tengamos mala voluntad hacia la obra, que me quiero parar en la madrugada, hacer la práctica, pero ay, me siento demasiado cansada, tengo mucho sueño. Esa es como esa resistencia que tenemos a levantarnos para hacer una práctica, siempre está apoyado en este enemigo de la verdad que es el Caifás.
Entonces vamos a ver pues cómo trabajarlo. Allí lo vamos a trabajar con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Entonces, ¿cómo vamos a ver estos sacrificios conscientes dentro de nuestra obra, dentro de nuestro trabajo? Allí vamos a ver que cada vez que tenemos esa mala voluntad, que quiere ir a satisfacer el defecto, porque como les decía, es el que tiene ese dominio sobre nuestro cuerpo físico, sobre nuestras obras y nuestras palabras, entonces ya nos genera como que, ay no, ¿qué importa? Sí lo voy a hacer. Ay, que ya comí y incluso hasta me comí una merienda, pero es que me lo quiero comer todo. O sea, quiero comer más y sí me lo voy a comer, no tengo que ver con nadie. Entonces, esa mala voluntad que nos lleva a cometer el error, pues ahí está queriendo generar nuestros movimientos, nuestras palabras hacia alimentar el defecto psicológico. Pero cuando nosotros decimos vamos a trabajarlo, pues a través de sacrificios conscientes es cuando uno observa, allí está el yo, sí me va a hacer sentir mal porque sí me quiero comer ese dulce, o porque sí quiero ir a satisfacer este defecto o aquel, o porque sí le quiero gritar a la persona porque me trató mal y no me quiero dejar. Entonces allí observamos ese yo y cuando trabajamos con la muerte psicológica vamos a sentir ese, digamos, ese dolor de no haber satisfecho al defecto psicológico. O sea, por dentro uno siente como que, ay, o sea, esa resistencia del yo y esa resistencia donde uno hasta la resistencia debe eliminarla, ese yo que se siente de que me ofendió y me tuve que dejar porque maté el yo. No, mate también ese que dice que mató el yo y ahora seguramente el otro va a pensar que soy un tonto. Mate ese yo también. Y ahora me siento incómoda. Mate ese yo también. Ese es el sacrificio consciente. O sea, el que, por ejemplo, no, que me invitaron las amigas y, o sea, ya yo hice la reflexión, o sea, en realidad salimos es a hablar mal de todo el mundo, a estar criticando a nuestras parejas, a estar derrochando energía a través del verbo, a estar tentando a otras personas y tenemos nuestra pareja. Entonces, ese sacrificio consciente de, bueno, van a hablar mal de mí, van a pensar mal de mí, van a decir que soy una aguafiesta. Ese es el sacrificio consciente que uno hace, porque uno sacrifica sus yoes, los elimina, esos yoes que quieren ir a chismear, esos yoes que quieren ir a hablar mal de las parejas, esos yoes que quieren ir a bailar, a tentar la lujuria a través del adulterio. Todos esos yoes empiezan a resistir, pero allí está nuestro sacrificio consciente cuando decimos, sí, yo estoy dispuesta a sacrificar mi yo, así me sienta mal, pues elimino ese sentirse mal, todos esos detalles que me están haciendo sentir mal y de esa manera pues hago ese sacrificio consciente. Eh, perdón, allí me equivoqué, estaba hablando del padecimiento voluntario, porque ese es el padecimiento en realidad. El sacrificio es cuando uno hace las obras, cuando uno sabiendo, o sea, cuando uno va y entrega el conocimiento a pesar de esos yoes que no quieren ir a hacer sacrificio. Entonces, uno puede estar incluso teniendo alguna resistencia de un yo, estarse sintiendo mal. Hay momentos de la obra donde estamos trabajando algunos yoes que nos generan resistencia a nivel del cuerpo físico y la persona, por ejemplo, si está dictando conferencia, pues dice, o sea, me duele aquí, me siento mal allá, pero puedo dictar la conferencia y entonces uno dice, no, es que sí voy a hacer el sacrificio y lo está haciendo de manera consciente porque dice, pues, o sea, tengo una responsabilidad con el conocimiento, tengo una responsabilidad con mis alumnos y voy a dar la conferencia a pesar de que tenga esa resistencia de algún yo. O si, por ejemplo, va a entregar volantes, va a entregar el conocimiento a personas y sale a repartir volantes, por ejemplo, y se da esos momentos donde
hay personas que no nos reciben el volante o que dicen, no, eso es de locos, no, ustedes son brujos o qué sé yo. Ese sacrificio que uno hace de eliminar esos defectos que lo llevan a uno a, es que no le quiero entregar a esta persona porque parece un fanático religioso, por ejemplo, va a tener una actitud negativa hacia el conocimiento. Elimine ese yo que le dijo a esa persona no y vaya y entréguele el conocimiento. Porque allí cuando nosotros entregamos el conocimiento, allí estamos rescatando esa fuerza, allí estamos generando esa voluntad que la tenían nuestros yoes, o sea, esos yoes que no quieren que entreguemos el conocimiento, esos yoes que están en contra de que desarrollemos el amor consciente hacia nuestros hermanos de la humanidad, esos yoes son los que deben morir. Entonces, una vez que eliminamos ese yo que no quiere entregarle el conocimiento a esa persona, aunque la persona nos rompa el volante, de todas maneras hicimos ese sacrificio consciente y eso se transforma en nosotros en el amor. Entonces, por eso este demonio pues siempre va a estar en contra precisamente de que desarrollemos este aspecto de la enseñanza que es el amor. Porque como es el enemigo de la verdad, o sea, el enemigo de la obra del ser, pues siempre va a buscar que no se genere esa transmisión del conocimiento hacia otras personas. Entonces vamos a ver dónde están estos tres traidores en nosotros mismos. Pues aquí vamos a ver que incluso estos tres traidores siempre van a buscar manifestarse de una manera en conjunto. Siempre vamos a ver cómo se manifiesta. Primero vamos a sentir el deseo y después va a subir a nuestra mente. El deseo, recordemos que pues está a nivel de nuestra emoción. Allí vamos a sentir ese querer hacerlo, esa emoción, esa fuerza. Y de allí va a pasar a la mente donde va ese Pilatos a generarnos pues todas esas justificaciones y ya después se manifiesta lo que es el Caifás, que es cuando ya vamos a ejecutar, o sea, esas obras u omisiones, esas palabras que están en favor pues de alimentar el defecto psicológico. Y tenemos que observar cómo todos los yoes dentro de nosotros son juzgados por traición, porque todos se manifiestan de la misma obra, o sea, de la misma forma, perdón. Por acá nos dice Antonio, ¿por qué si esta escuela no está de acuerdo con las religiones, no se rige por los principios católicos o de cualquier otra religión? ¿Por qué sigue estos principios de la Biblia? Aquí hay un aspecto, Antonio. El conocimiento de sí mismo es un conocimiento trascendental. O sea, ha existido siempre desde que está la raza humana en el planeta, siempre ha existido el conocimiento. En momentos del Maestro Jesús el conocimiento no se dio abiertamente a todo el mundo porque las chispas no tenían, digamos, el desarrollo para llegar a recibir el conocimiento y poder hacer el trabajo, porque recordemos que las chispas tienen todo un proceso de madurez para que cuando llega a un cierto punto de madurez pueda recibir el conocimiento y hacer la obra. Eso hace que cuando el Maestro Jesús entregaba la enseñanza, la entregaba de dos maneras distintas. La entregaba de una manera al público abierta a través de parábolas y de otra manera que era mucho más explícita y más clara a los 12 apóstoles que él mismo fue escogiendo uno a uno, porque el Maestro Jesús pues ya tenía ya un trabajo adelantado en su trabajo interior y de esa manera pues pudo percibir quiénes eran esas chispas que ya tenían ese proceso de desarrollo y que podían sacar adelante el trabajo de la obra. Cuando tú dices que
que esta escuela no está de acuerdo con la iglesia, no se trata de que estemos de acuerdo o que estemos en contra, porque allí vamos a ver esos yoes buenos en nosotros. No es que digamos o que tengamos por concepto que las religiones son malas o no son, sino el hecho de que trabajemos qué es lo que se mueve en nosotros ante estar en una religión, y qué es lo que entrega una religión. O sea, si la iglesia en su aspecto primitivo entregaba el conocimiento de los tres factores y hablaba de los tres factores como corresponde, porque de hecho hay maestros que se cristificaron y que pertenecían a la iglesia católica primitiva, como Santa Teresa de Jesús. Entonces, allí vemos pues cómo o sea, se tenía la enseñanza de los tres factores, pero llega el momento en que la escuela empieza a quitarle aspectos al conocimiento donde ya la enseñanza se pierde, porque recordemos que debe seguirse, o sea, entregarse el conocimiento bajo ciertas circunstancias, o sea, no se le puede quitar, no se le puede poner porque el conocimiento se daña y no se puede eh, juntar con otro tipo de conocimiento. Entonces, por eso el aspecto de cuando dices de que por qué nos seguimos por la Biblia, y es que aunque la Biblia es un libro que hasta ahora pues está bastante prostituido, o sea, le han quitado y le han puesto muchas cosas, pues hay todavía detalles que se conservan que vienen de la enseñanza del Maestro Jesús y que pues vale la pena pues mencionar, porque de hecho pues no solamente en esta conferencia los mencionamos, cuando hablamos de los trabajos de la primera, segunda y tercera montaña, también mencionamos cuando hablamos en Semana Santa de todo el aspecto del Calvario en el trabajo del Maestro Jesús, también estamos haciendo referencia a ese aspecto de la Biblia. Y es porque, como les decía, pues está en esas enseñanzas todavía algunas enseñanzas que quedan, que no se han perdido. De hecho, hay una parte en la Biblia también incluso que habla de que dice algo así como que la persona que expulsa la energía del cuerpo termina creando oscuridad dentro de sí. Algo así, palabras más, palabras menos, pero, o sea, en medio de todo lo que se ha prostituido la Biblia, pues todavía tiene enseñanzas puras del conocimiento, o sea, de esa enseñanza que entregó el Maestro Jesús. Entonces, no es bueno tenerlo por concepto, o sea, no es que las religiones sean malas ni sean buenas, sino que no nos entregan los tres factores de la revolución de la conciencia para que una persona llegue al proceso de la autorrealización. O sea, si uno, y de hecho, pues es lo que corresponde que cada uno, si está en una religión, pues observe qué hace en la religión, qué cambios logra de usted. Aprende la muerte psicológica para eliminar todo lo que es la maldad dentro de usted mismo. Le enseña a través de la práctica del suprasexo a ahorrar su energía y esa energía canalizarla hacia adentro y hacia arriba para crear los cuerpos existenciales y que nuestro ser tenga presencia en cada una de las dimensiones de la naturaleza. Le enseña el sacrificio por la humanidad, que es entregar el conocimiento a otras personas para que todos los hermanos de la humanidad tengan la oportunidad que uno tiene o que a uno le dieron. Entonces, eso es lo que se busca en conocimiento de sí mismo, que cada uno pueda interpelar en dónde está, en qué escuela está y qué le enseña esa escuela en la que está. Si a usted le parece que la religión sí le lleva a lo que usted espera, pues quédese en la religión. Pero si es para el proceso de autorrealizar a su ser interno, pues no se puede a través de ninguna religión, porque ninguna de las religiones entrega el conocimiento. O sea, y no es porque no lo hayan tenido, porque las religiones tuvieron, como hablaba en un principio, tuvieron la enseñanza completa, pero la tergiversaron, y muchas escuelas pseudoesotéricas también tuvieron la enseñanza de los tres factores de la revolución de la conciencia como correspondía, pero también fueron quitándole y poniéndole hasta que dañaron el conocimiento.
De hecho, pues el maestro Samael, que fue el que creó la gnosis, o la gnosis no, la escuela gnóstica, también la escuela gnóstica cayó en involución, dañando los tres factores de la revolución de la conciencia, donde hablan, mencionan esos tres factores, pero no los enfocan a la práctica, no le enseñan a la persona claramente cómo se lleva a cabo la muerte psicológica, cómo se lleva a cabo claramente la práctica del suprasexo, no le enseñan cómo hacer sacrificio por la humanidad y de esa manera pues la persona no tiene la oportunidad de autorrealizarse. Entonces es eso, o sea, no tenerlo como concepto, no se busca que generemos odio hacia nadie tampoco, ni repulsión hacia nadie, porque eso también debe ser trabajado, sino, como les decía, o sea, qué es, o sea, hacia dónde quiere ir uno y si allí donde está tiene las herramientas para llegar a donde quiere llegar. En conocimiento de sí mismo entregamos las conferencias con la idea de que la persona, si tiene un anhelo espiritual, tenga las herramientas para que se autorrealice. Si su idea no es autorrealizarse, si no le interesa la autorrealización, pues está bien, no pasa nada. O sea, cada uno tiene la oportunidad con su libre albedrío de tomar sus propias decisiones. Pero no es odiar a nadie porque hasta esos son yoes. Esos yoes que repudian a una iglesia o a otra, a unos hermanos o a otros porque piensan de esta manera o piensan de aquella otra, cuando en realidad debemos respetar el proceso de cada hermano. Por acá nos dice Eric, si se paga un karma en esta vida, en la próxima se vuelve a pagar por ley de recurrencia. Allí pasa algo, Eric, perdón, y es que si uno tiene un karma, ese karma no solamente corresponde por una sola recurrencia. Cuando, o sea, la ley de la recurrencia nos habla, por ejemplo, de que si a uno le corresponde manifestar un defecto psicológico, por ejemplo, póngase la ira, la va a manifestar en esta existencia 200 veces. Y eso le generó, por ejemplo, un karma, digamos, de soledad. Si la persona trabaja para pagar ese karma de soledad, tendría que revisar a través del astral si está pagando todo el karma que corresponde a toda la recurrencia de la existencia, porque no es la manifestación de una sola recurrencia, sino la de todas las veces que el yo se tiene que manifestar en esta existencia. Entonces, ya cuando tú dices que si uno paga el karma, pues debería ser el karma de toda la existencia. Sin embargo, allí hay algo muy importante y es por lo que siempre hemos hecho hincapié en que el trabajo debe hacerse en una sola existencia. Porque, ¿qué pasa? La persona puede incluso haber creado cuerpos internos, pero dice, ay no, ya yo creé, por ejemplo, regeneré el cuerpo físico, regeneré el cuerpo vital, creé el cuerpo astral, ay, pero ya me parece muy difícil la obra, yo como que hasta ahí lo voy a dejar. Y no trabaja más, puede haber pagado varios karmas de esta existencia. Pero ¿qué pasa? Cuando muere y vuelve a nacer, en lo que fornica, porque no recuerda qué hizo en la existencia anterior, porque puede no nacer en una familia que tenga el conocimiento, y va y fornica en el momento en que expulsa su energía del cuerpo, lo que hace es que todo ese trabajo que traía de una existencia anterior, un trabajo blanco, en lo que fornica, todo ese trabajo se vuelve negro. Y entonces la persona termina desarrollándose, si ya tiene un cuerpo astral, termina desarrollándose, o sea, nace con facultades de verle los yoes a las personas y termina desarrollándose es como un brujo. Entonces, de nada le sirve haber pagado un karma de una existencia anterior y nacer y ennegrecer todo lo que tenía blanco, porque se vuelve a ganar muchísimos más karmas de uno que apenas pagó. Entonces, por acá nos dice, gracias señora Yen, nos dice Antonio, muy precisa la respuesta. Bueno, gracias a tu pregunta, Antonio, porque nos permitió hacer, pues, indagar en el tema. Por aquí nos dice Eric, ¿por qué todas las religiones se deformaron? Bueno, allí vamos a ver, Eric, porque tu pregunta también es muy importante. Pasa es que todos estamos llenos de defectos psicológicos.
O sea, porque no es solamente la gente de las religiones. Ahora mismo, y les puedo poner un ejemplo, o sea, yo tengo el conocimiento, estoy entregando las 75 conferencias. Si yo no empiezo a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia y hacer vivo en mí ese conocimiento, mis yoes me van a ir jalando a que, ay, yo mejor como que no les hablo del sexo, porque entonces me entran a la conferencia poquitas personas, ¿no? Entonces yo les voy a hablar es de que se desarrollan poderes. Mejor no les voy a hablar tanto de esto, sino que les voy a hablar de esto otro, de la forma de comer. Vamos a cuidarnos la alimentación, vamos a hablarles de homeopatía. Ah, porque mira, ahí sí veo que se me conectan muchas más personas y entonces mi conferencia se hace más amena, tengo más gente, más seguidores, y es porque en lugar de estar viviendo el conocimiento, practicando la muerte psicológica, matando esos yoes fanáticos, esos yoes de orgullo que pueden estar queriendo es tener seguidores, si no lo estoy trabajando, si no lo estoy vivenciando, mis yoes me van a llevar a voltear el conocimiento. Entonces, por eso la importancia de que no solamente uno escuche las conferencias, sino que empiece a poner en práctica, porque no es que las religiones dañaron el conocimiento, no, es que cualquier persona puede tener el conocimiento y dañarlo. O sea, hay personas que han tenido el conocimiento incluso de esta escuela de conocimiento de sí mismo y han dañado el conocimiento y están por allí dando conferencias. Tenemos un compañero que perteneció a la Escuela de Conocimiento de sí mismo y ahora dicta las conferencias con una máscara, hablando de una forma exagerada y no sé qué. Y bueno, o sea, cada uno debe hacerse responsable de su trabajo. No decimos que el compañero pues de repente en algún momento pues se da cuenta del error, pues elimina todos esos yoes que lo han llevado a dañar el conocimiento y de repente pues vuelve a la senda. Eso no podemos saberlo porque no tenemos cómo saber pues cuál es el proceso de cada quien. Lo que sí es que cada persona que tiene el conocimiento y va a entregarlo a otros tiene una responsabilidad también muy grande. No solamente genera Dharma para la persona que entrega el conocimiento, sino que el Dharma se genera, pero cuando la persona lo entrega puro, cuando la persona empieza a dejarse por sus yoes porque no está muriendo a los defectos psicológicos que tiene, no está trabajando en realidad con los 3 factores, entonces daña el conocimiento, lo entrega de una manera tergiversada y allí se voltea la tortilla, allí la persona empieza es a ganarse karma. Entonces, pues como les decía, es una responsabilidad bastante grande tener el conocimiento y entregarlo porque debe entregarse de una manera pura porque si no se daña. Entonces, todas estas personas que han tenido el conocimiento han terminado llevando muchas personas a la involución porque después que la persona se convence, que comprenden, que no sé qué, los llevan hacia otras sendas, pues allí están dañando el conocimiento. Entonces, pues por eso cuando se entregan las conferencias también se les dice a todos los alumnos, se hace hincapié que este trabajo es individual, que cada persona debe ir evaluando si alguno de ustedes, porque no solamente, o sea, muchas veces vemos la conferencia de un instructor y de algún otro instructor, tenemos que ser reflexivos en el momento en que puede haber alguna persona que diga algo y se equivocó o que esté dañando el conocimiento y la persona puede decir, no, a mí esto me parece que no es de esa manera. Pues investiguenlo, o sea, tenemos la práctica del desdoblamiento astral consciente, investiguen al instructor, investiguen esa enseñanza. Ah, es que la persona dijo que a través de la práctica del suprasexo o que con la práctica de sublimación ya podíamos empezar a crear los cuerpos. Ay, pero eso me parece que como que lo dijo de otra manera otro instructor. Pues investiguenlo. O sea, uno como instructor no es, o sea, no debe tomarse lo que uno se dice como ley. La enseñanza está así en todo el material escrito que se les suministra, pero el instructor puede estar cometiendo errores.
Entonces, por eso cada uno tiene la oportunidad de hacer sus propias investigaciones, incluso investigar el templo del propio instructor, a ver si la enseñanza que está entregando es de manera pura. Entonces, no es porque pertenezca a una religión, no es porque pertenezca a una escuela pseudoesotérica o porque pertenezca a conocimiento de sí mismo, sino que cada uno pueda ser reflexivo en que esta enseñanza que nos están entregando nos las están entregando como corresponde o no. O sea, nosotros poder hacer esas investigaciones a través del astral y, o sea, estoy haciendo la práctica y sí estoy obteniendo ese resultado. Estoy practicando la muerte psicológica como me la enseñan y veo resultado. Entonces allí es donde vamos a tener ese juicio reflexivo que nos permita también hacer las investigaciones necesarias para llegar a constatar que ese conocimiento que estamos recibiendo está siendo entregado de manera pura. Por acá nos dice Eric, ¿cómo van a trasladar a los que se salven al éxodo? ¿Ves? Por aquí veo que hay uno que ve conferencias de otro compañero, porque yo no he hablado mucho del éxodo. Bueno, Eric, esta pregunta tuya de cómo los van a trasladar, no sé. O sea, sí sé que el éxodo, en el momento en que se dé el final de la raza, que por supuesto eso es un proceso, eh, se va a ir dando paulatinamente, donde se dice que va a haber desastres naturales, donde se dice eh, que va a haber mucho dolor, la tragedia pues del desenlace del final de la raza, y las personas que van al éxodo son las personas que ya hayan regenerado cuerpo físico y regenerado cuerpo vital, o sea, que ya tengan dos iniciaciones de misterios mayores. Entonces se dicen que van a ser trasladados a una isla en la cuarta dimensión, eh, si mal no recuerdo, a nivel del Pacífico. Pero, eh, pero saber exactamente cómo los van a o cómo van a trasladar a las personas que van al éxodo y en qué momento lo van a hacer, de verdad que lo desconozco. Pero pues los maestros tienen, no solamente están generando fuerza para las personas que quieran hacer el trabajo, no solamente están allí ayudando, generando esa fuerza, sino que pues ellos tienen el control de todo, ellos son seres conscientes, eh, donde pues conseguirán la manera de trasladar a los que estén o estemos en ese punto de ya haber hecho esa segunda iniciación de misterios mayores. Eric también nos pregunta por qué hay tantas escuelas gnósticas actualmente. Bueno, Eric, allí, por lo que conozco, en realidad el maestro Samael tenía aproximadamente 10 millones de alumnos, por lo que he escuchado. O sea, la escuela gnóstica se esparció o la esparció el maestro Samael por todo el planeta. Entonces, eso hizo que se crearan estas escuelas gnósticas y estaban trabajando en función de los tres factores, pero como toda escuela que ha tenido el conocimiento, llega un momento en que cae en involución, porque recordemos que acá pues pertenecemos a un mundo mecánico, todo lo que sucede en el universo es mecánico y se rige por leyes que son mecánicas y está la ley de la evolución que es morocha con la ley de la involución. O sea, todo evoluciona hasta un punto y a partir de allí empieza a involucionar. Entonces, toda escuela también va a tener un aspecto donde va evolucionando en pro y después empieza a involucionar. Entonces, también debemos considerar pues que las personas que tienen el Dharma para recibir el conocimiento puro, pues les va a llegar de una o de otra manera, porque también hay muchos gnósticos que estando perteneciendo a escuelas gnósticas termina llegándoles el conocimiento por conocimiento de sí mismo y se salen de esas escuelas. Entonces todo tiene que ver también con ese proceso de karma y dharma que cada uno de nosotros tiene y por lo que le corresponde o no recibir el conocimiento puro.
También pues muchas personas de las que no les corresponde que les llegue el conocimiento puro es porque en otras existencias pues lo han tenido y no lo han valorado. Lo han tenido y, ay, no, lo dejo para después, ay, no, esto es muy difícil, ay, no, es que han puesto excusas, no han aprovechado la excelente oportunidad que nos da el conocimiento y pues entonces tienen el karma de que en una existencia pues les llega conocimiento, pero a través de una escuela que tiene el conocimiento tergiversado y que no le va a permitir hacer la obra. Entonces, por eso existen tantas escuelas gnósticas actualmente. O sea, no recordemos que de todas las personas que hay en el mundo, y de hecho pues esa información nos las hacía llegar un compañero eh, que, que se puso en contacto con un maestro y le dijo que de toda la humanidad está por encima del 60% de las chispas que ya no tienen la oportunidad de hacer el trabajo. Sin embargo, por el otro restante, pues es por el que corresponde hacer sacrificio por la humanidad, porque como no tenemos forma de saber quién es la persona a quien debe llegarle el conocimiento, pues debemos entregárselo a todo el mundo, a toda la humanidad. ¿Quién es la chispa que lo va a recibir? ¿Quién es la chispa que está preparada para hacer el trabajo? Pues no lo sabemos. Pero nuestro trabajo está en entregarlo de manera que el derecho lo pueda tener pues todos nuestros hermanos y que cada uno pues decida según su libre albedrío. Entonces continuemos. En la conferencia ya hablamos de esos tres traidores, pero también tenemos aspectos que son directamente traiciones a la obra. Y allí tenemos que considerar pues cómo se mueven esos traidores dentro de nosotros y que nos llevan a estos aspectos cuando estamos ya en el trabajo de la obra. Y es cuando mezclamos el conocimiento con cosas pseudoesotéricas, porque de hecho, pues respecto a la pregunta que hacía Eric, pues acá vemos cómo han sido traiciones a la obra esas personas que han tenido el conocimiento y lo han mezclado con escuelas pseudoesotéricas. Eso se considera traiciones a la obra y cuando la persona es juzgada por traición a la obra, sencillamente pierde el derecho de hacer el trabajo en esta existencia. Si la persona incluso ha condensado energía en su columna y lleva un trabajo ya adelantado con su pareja, le pueden llegar a quemar incluso el nadishitra, el conducto por el que asciende esa energía y ya no tiene la oportunidad de hacer el trabajo en esta existencia. Otro de los aspectos que se consideran traición a la obra es cuando nos identificamos con las cosas del mundo y nos retiramos de la obra. O sea, conociendo todas las conferencias donde vemos esas distintas leyes que van oponiendo resistencia al trabajo, todos esos defectos que nos van alando hacia la vida cotidiana, si no hacemos ese trabajo por revolucionarnos, pues terminamos identificándonos con las cosas del mundo, nos retiramos de la obra y allí caemos en traición porque si ya habíamos hecho el acuerdo, si ya habíamos hecho ese pacto con nuestro ser de autorrealizarnos, pues debíamos generar toda la revolución para hacer el trabajo. Cuando abandonamos el trabajo esotérico, o sea, cuando sencillamente pues ya no queremos hacer más prácticas, no queremos hacer el trabajo y abandonamos el trabajo, allí estamos pues cayendo en traición en la obra. Cuando la persona ya conociendo el valor de la energía creadora sexual, ya habiendo condensado energía con su pareja, fornica a voluntad, también se considera una traición a la obra. Otro aspecto, cuando teniendo la castidad, o sea, cuando la persona ya no fornica, cuando ya no expulsa su energía del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo, traicionamos a la Madre Divina tomando otra pareja. Allí se pueden presentar cualquier defecto, defectos de adulterio o que la persona incluso, pues a través de la mente, de ese demonio de la mente, pues diga, no, es que esta pareja no me sirve, no, es que no me permite hacer el trabajo, pero no pregunta internamente a su ser qué es lo que corresponde. O sea, si mi pareja no quiere hacer el trabajo, si mi pareja me está queriendo llevar a fornicar, lo que corresponde es que uno pregunte internamente a su ser. Entonces, si el ser dice, ordena la separación, muy bien, pero si el ser no ordena separación,
Allí estamos cayendo en adulterio si la persona toma a otra pareja sin la autorización del ser. Allí pues estaríamos cayendo en traición a la obra. Cuando no cumplimos con el juramento, ese juramento que hacemos de autorrealizar a nuestro ser y por alguna u otra razón pues no cumplimos ese juramento de llegar a la autorrealización. Y por último, cuando escogemos el camino del nirvana, porque ese pacto es autorrealizarnos, y cuando se llega a ese punto de tomar el camino, pues si la persona toma el camino del nirvana, obviamente está traicionando a su ser, porque ese camino del nirvana, aunque es un camino donde nos van, que tiene muchísimo dharma, muchos miles de años de dharma, pues es un dharma que en algún momento se termina y la persona vuelve nuevamente al punto de inicio, o sea, no va a unirse a su ser en ningún momento. Y de paso, cuando en alguna existencia, cuando vuelva a nacer como humano, quiera hacer el trabajo, tiene sentada la recurrencia de que cuando vuelva nuevamente a la elección del camino, va a tener esa fuerza por volver a tomar el camino del nirvana. Entonces allí también está, esa es otra de las traiciones a la obra. Entonces, si hay un pacto que no se cumple, es traición. Entonces, por eso les decía, es revisar este yo dentro de nuestra psicología en todos los aspectos donde hacemos un acuerdo y no cumplimos ese acuerdo. Que nos vamos a ver a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde ni siquiera nos hemos empezado a arreglar. Ay, no, no importa, esa no llega temprano. No, es que, o sea, siempre nuestra mente va a estar queriendo dar esas justificaciones, siempre ese deseo por no cumplir, siempre ese Caifás o ese demonio de la mala voluntad. Ay, no, mejor ni voy. Entonces, todos esos pequeños detalles donde se va alimentando la traición, todos esos aspectos tenemos que observarlos en nuestra psicología e irlos trabajando para ir eliminando este yo. Y pues observar en cada una de las manifestaciones de nuestro ego cómo siempre se da a través de estos tres traidores. Siempre se va a manifestar primero el deseo, después se va a manifestar nuestra mente y después el demonio de la mala voluntad, ese Caifás que nos lleva a las obras, a cometer el error. Entonces, recordemos que el defecto psicológico cuando está, o sea, cuando lo vemos afuera, todavía no se ha dado la impresión. Si se genera la impresión en nosotros es cuando ya pasa a nuestra mente. Si está dentro de nosotros generando movimiento en la emoción o en nuestra mente, ya el defecto se transformó en una impresión. Entonces ya hay que empezar a trabajarlo, eliminar esa emoción, eliminar esos pensamientos para no permitir pues que el defecto nos robe la energía y no vender de esa manera nuestra fuerza, nuestro Cristo interior, que cada vez que lo vendemos por esas 30 monedas pues estamos siendo traidores a nuestra obra. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia, agradeciéndole pues a todos los que participaron. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Para las personas que quieran unirse al grupo de WhatsApp o quieran contactarnos a través del privado, aquí está el número. Para las personas que no son de Venezuela es con el más 58 para unirse a nuestro grupo de WhatsApp, y la página en la que transmitimos a través de Facebook, que es la página de Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y la página en YouTube, que no transmitimos en directo, pero sí la conferencia que damos, por ejemplo, como hoy, que damos esta mañana en la mañana, la subimos a YouTube, de manera que quede resguardada cada una de las conferencias y de los estudios que hemos ido realizando en la página de Facebook. Allí pues los invitamos a suscribirse, que es la página de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Entonces déjenme revisar a ver si hay preguntas. Déjenme mirar por acá, que a veces no me salen en el teléfono. No, veo que están, sí, están las mismas que están en el teléfono. Bien, entonces vamos a dejarlos con la invitación a las próximas conferencias, que es la conferencia número 45, que debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos.
una conferencia pues bastante interesante para las personas que no hayan tenido buenos resultados en la práctica. Acá en esta conferencia pues vamos a hablar en detalle de cada uno de esos aspectos que debemos ir revisando para que veamos esos resultados en la práctica. Porque recordemos que este es el enfoque del conocimiento, es ir a la práctica, es ir vivenciando, es ir generando esos cambios dentro de nosotros mismos. Entonces, bueno, como les había dicho, pues hasta acá la conferencia. Gracias a todos por participar. Nutrieron la conferencia del día de hoy con sus preguntas. Por eso, gracias a todos. Y bueno, nos seguimos viendo el día de mañana, que estaríamos pasando el material complementario por el grupo de WhatsApp. Y ya estaríamos dando la práctica matutina, el velario orar que hacemos los días martes. Bueno, gracias a todos. Feliz noche y feliz astral. Hasta la próxima.